Vamos a ver en esta clase la función lineal. ¿Qué características tiene esta función? La expresión que la representa es la siguiente. Y igual a x más b. Sabemos que y es lo mismo que decir f de x. X, que es la variable independiente, en este caso tiene exponente 1. En una función lineal, entonces la principal característica es que el exponente de la variable independiente es 1 y no es necesario escribir ese exponente. Observamos que tenemos dos términos. Un término que no depende de ninguna variable. Es el término independiente, llamado también ordenada al origen. Por otra parte, tenemos una constante que multiplica a la variable que recibe el nombre de pendiente. Entonces, tanto la pendiente como la ordenada al origen son números reales. Siempre la representación gráfica de una función lineal corresponde a una recta que puede ser oblicua u horizontal, pero nunca va a ser vertical, ya que en ese caso no sería una función. Entonces veamos algunos ejemplos. En este caso tengo la función y igual 3x menos 2, donde tenemos el término independiente menos 2, que es mi ordenada al origen, y la pendiente es 3. Entonces, por ser el primer ejemplo, vamos a construir una tabla de valores, vamos a representar esa recta y ver qué características tiene. Bueno, construimos entonces una tabla de valores donde x puede tomar cualquiera de los infinitos números reales, pero en este caso, bueno, vamos a elegir algunos. Sabemos que ya con dos valores, con dos puntos en el plano, podemos trazar una recta. Pero vamos a hacer más de dos para observar cómo quedan alineados. Por ejemplo, acá podemos reemplazar la x por el valor menos 2, por el valor menos 1, por el valor 0, 1, 2, y vamos a reemplazar entonces en la función donde vemos la x, que es nuestra variable independiente, vamos a reemplazar por la x que le corresponde. Entonces, en este caso, y va a ser igual a 3 por menos 2 menos 2. En este caso, y igual a 3 por menos 1, que es el valor de x correspondiente, menos el 2. Y igual 3 por 0 menos 2, porque x vale 0 en este caso. Acá igual 3 por 1 menos 2, igual 3 por 2 menos 2. Vamos a resolver cada cálculo separando en términos y hacemos 3 por menos 2 más por menos menos, 3 por 2 6, menos 6, menos 2 es menos 8. Debo 6, debo 2, sigo debiendo 8. Separamos en términos, más por menos menos, 3 por 1 3, menos 3, menos 2 es menos 5, 3 por 0 0,
0, menos 2, menos 2, 3 por 1, 3, menos 2 es 1, 3 por 2, 6, 6, menos 2 es 4. Bueno, entonces ahora con estos valores vamos a ir al plano cartesiano y vamos a representar cada coordenada. Sabemos en este caso que cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Es decir, variable independiente y variable dependiente y, ya que el valor de y va a depender de qué valor le corresponde a x. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Cuando x vale menos 1, y vale menos 5. Cuando x vale 0, y vale menos 2. Y cuando x vale 1, y vale 1. Y por último, cuando x vale 2, y vale 4. Entonces, cada coordenada representa un punto. En este caso es el punto menos 2, menos 8. En este caso, menos 1, menos 5, 0, menos 2, 1, 1, 2, 4. Entonces vamos al plano cartesiano. Recordamos que un sistema de eje cartesianos, tenemos el eje horizontal que corresponde a x, el eje vertical que corresponde a y, que el centro es el punto 0, 0, que hacia la derecha tenemos x positivo, hacia la izquierda x negativo, y en el eje vertical hacia arriba y más, y positivo, hacia abajo y negativo. Siempre en cada eje debemos respetar la escala. Por ejemplo, si en la hoja utilizan un cuadradito para cada unidad, es decir, del 0 al 1 un cuadradito, deben respetar esa unidad, es decir, un cuadradito del 1 al 2, del 2 al 3, ¿sí? Lo que pueden cambiar es en el otro eje la escala o seguir con la misma. Bien, vamos a reemplazar entonces en primer lugar el punto menos 2, menos 8. ¿Qué significa esto? Que cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Entonces, acá tengo el menos 2 de x, y tengo que ir hasta el menos 8 en y. Voy hacia abajo, entonces cuento menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y marcamos esa coordenada. Ustedes en la hoja de carpeta lo pueden hacer mucho más fácil, ya que tienen como guía la cuadrícula. Y directamente van a marcar el punto. ¿Sí? Acá en el pizarrón debemos hacerlo de manera detallada, con línea punteada. Entonces, menos 2 de x, y bajo hasta el menos 8 en y este es el punto que corresponde a esa coordenada. Bien, en segundo lugar, cuando x vale menos 1 y vale menos 5. Entonces, cuando x vale menos 1, tengo que ir hasta el menos 5 en y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en y. Volvemos a marcar las coordenadas y acá me queda determinado entonces el punto. Ahora vamos con 0 de x menos 2 en y. 0 menos 2. Me quedo entonces sobre el eje y. Cuando x vale 0, y vale menos 2. Tengo acá entonces el punto sobre el eje y. Ahora, 1 en x, 1 en y. El punto 1, 1 es 1 en x, 1 en y. Entonces lo tenemos acá. Y van observando cómo los puntos quedan alineados. Vamos con el último. 2 de x, 4 en y. Cuando x vale 2, y vale 1, 2, 3,
4. Marcamos este punto y ven que no es necesario entonces hacer muchas coordenadas, muchos reemplazos, sino que ya con 2 tenemos la línea, ¿sí?, que los contiene. Pero bueno, decidí, por ser el primer ejemplo, hacerlo con más puntos para que vean cómo quedan alineados y cómo existe una recta entonces que los contiene. Esta recta es igual 3x menos 2. Observemos en el gráfico entonces qué ocurre con la ordenada al origen. Va a ser el punto de intersección de la recta sobre el eje Y, es decir, que esta recta va a cortar al eje Y en menos 2. Lo podemos visualizar entonces en este punto, que fue el punto de intersección de la recta corta en menos 2 de Y. Y la pendiente, que en este caso es 3, significa que a partir de la ordenada voy a subir 3 unidades y me voy a correr una hacia la derecha. ¿Por qué 1? Porque acá debajo del 3 hay un 1 que no es necesario escribirlo. ¿Por qué subo? Porque la pendiente es positiva, entonces subo 3 unidades y me desplazo una hacia la derecha, a partir de la ordenada al origen. Entonces, se puede observar acá que a partir del menos 2, si subo 1, 2, 3 unidades, me corro una hacia la derecha. Es decir, se genera este escalón, ¿sí? Se va generando este escalón que me determina la pendiente, es decir, la inclinación de la recta. Siempre los gráficos los vamos a observar de izquierda a derecha. Entonces, observen acá, cada vez que subo 3 unidades, me voy a correr una hacia la derecha. Lo pueden visualizar aquí también. Cada vez que subo 3, me corro una hacia la derecha. Es decir, desde cualquier punto de la recta, cada vez que subo 3, me corro uno hacia la derecha. Cada vez que subo 3, me corro uno hacia la derecha. Esa es mi inclinación, es la pendiente. Y en este caso es positiva, que significa que si yo observo el gráfico de izquierda a derecha, a medida que X aumenta, la recta sube. Es decir, que los valores de Y van a ser cada vez mayores. Vamos a ver ahora en un segundo ejemplo, entonces, donde tengo la función y igual menos 1/2 de x. En este caso el término independiente no lo tenemos. Sería como tener más 0 o menos 0, entonces no es necesario escribirlo. Significa entonces que la ordenada al origen vale 0. Entonces, el punto de intersección de la recta con el eje X lo voy a tener en el 0 de Y. No vamos a construir en este caso una tabla de valores, vamos a representar por la ordenada al origen y la pendiente. Entonces, a partir de la ordenada al origen, que es 0, en este caso, ¿sí? Recuerden que esto es lo mismo que tener más o menos 0, es mi ordenada al origen. A partir de allí lo que vamos a hacer es, como es negativa la pendiente, es bajar una unidad y desplazarme 2 hacia la derecha. Y ese va a ser mi escaloncito, es decir, a partir del 0 bajo una unidad y me corro 2 hacia la derecha. Bien,
Entonces, ya con 2 puntos podemos determinar la recta que los incluye. Igual menos 1/2 de x. Y observamos entonces que cada vez que bajo una unidad me corro 2 hacia la derecha. Cada vez que bajo 1 me corro 2 hacia la derecha. Y esa es mi pendiente, mi inclinación. Como la pendiente es negativa, la función es decreciente. Y aparte lo podemos visualizar porque si observamos el gráfico de izquierda a derecha, a medida que los valores de x aumentan, los valores de y, es decir, la gráfica, la recta, toma valores cada vez menores. Vamos entonces ahora con un tercer ejemplo donde tenemos la función igual menos 2. Observamos acá que tengo el término independiente, no depende de la variable x, está solito, es mi ordenada al origen. Y va a indicar entonces el punto de intersección de la recta sobre el eje y. Observamos acá entonces que x no está. ¿Por qué es que la x no está? Porque esta expresión es lo mismo que la siguiente. Si yo tengo 0x menos 2, este término, al ser multiplicado por 0, se me anula, desaparece, ¿sí? Y me queda la ordenada solita. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente vale 0. Si vale 0 la pendiente, esta recta no va a tener inclinación. Para cualquier valor de x y hacer 0 menos 2, siempre la ordenada, el valor de y, va a ser menos 2. Entonces, es una función que no tiene inclinación, porque la pendiente vale 0 y pasa por el valor de la ordenada, que es menos 2. Se llama función constante. En este caso, significa que constantemente la función va a valer menos 2. Bueno, vamos a detallar en estos ejemplos entonces cuál es la ordenada de la pendiente, como para practicar un poquito más. Identificamos entonces que tenemos en este caso un solo término acompañado por la variable independiente x. Entonces el término que está solito no está, significa que la ordenada al origen vale 0 y la pendiente es este número que está delante multiplicando a la x. En este caso la pendiente es menos 4. En mi segundo ejemplo tenemos el término independiente, que es 1 positivo, es la ordenada al origen, 1 positivo, y la pendiente 2 tercios. Acá tenemos término independiente, 3 es mi ordenada, y la x no está porque la pendiente vale 0. 0x, habíamos dicho anteriormente que se anulaba, entonces la pendiente vale 0. Esta recta no tiene inclinación y es por eso que la x no está. En este ejemplo tenemos término independiente menos 4, es el numerito que multiplica acá la x, vale 1. No es necesario escribirlo, pero sabemos que cuando no hay nada delante de la x, no es que es 0, porque vale 0 cuando la x no está. Cuando está la x pero adelante no hay nada, es el número 1 con el signo que le corresponde. En este caso, 1 positivo es la pendiente. Y aquí tenemos ordenada al origen, término independiente que no está porque vale 0. Y en este caso la pendiente es menos 1. Entonces, a partir del signo de la pendiente podemos determinar si la función es creciente, decreciente o constante. Por ejemplo, acá tenemos pendiente negativa, esta función va a ser decreciente. Tenemos pendiente positiva, esta función es creciente.
pendiente que vale 0 es una función constante, no tiene inclinación. En este caso, la pendiente vale 1, positiva, función creciente. En este caso vale -1, función decreciente.